La charla se titula Profundizando en el sentido de la vida, las leyes espirituales, que es el título de mi primer libro. Como Araceli ha contado en la presentación, yo soy, a nivel profesional, soy doctor en ciencias químicas, durante bastantes años trabajando en un hospital en investigación en genética del cáncer, pero la charla de hoy no tiene que ver nada con eso. Simplemente lo menciono porque creo que es importante que se sepa que las personas que tenemos una formación científica no estamos necesariamente apartados de la espiritualidad, no tenemos una visión de la vida materialista. Para mí es perfectamente compatible el ser científico con el ser espiritual. Y en la charla vamos a hablar de eso, de la espiritualidad y del sentido de la vida. Digamos que el libro Las leyes espirituales lo que intenta es profundizar en la búsqueda de las respuestas a los enigmas fundamentales de la vida. Estos enigmas tendrían que ver con el sentido de la vida, por ejemplo, ¿por qué existimos? ¿Por qué existen los seres humanos? ¿Por qué existe la vida, el mundo? ¿Esto lo ha creado alguien? ¿Viene de la nada, como las teorías materialistas del mundo creen? Creo que es una pregunta que el ser humano se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo. Otra pregunta importante es si la vida, nuestra vida, tiene algún sentido, si tenemos algún propósito en el mundo, el vivir en este mundo, o es una cuestión de azar. Creo que eso es algo que todos también nos habremos planteado en algún momento, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hemos venido a hacer a este mundo? Otra cosa importante que creo que todos nos hemos planteado en algún momento tiene que ver con el tema de la felicidad. Yo creo que el ser humano lo que más ansía en la vida es llegar a ser feliz. Pero si miramos cómo está el mundo y cómo está la gente, nos daremos cuenta de que hay muy pocas personas que consiguen alcanzar la felicidad. Hasta el punto de que habrá personas que piensen que no es posible ser feliz. Pero uno se puede seguir planteando esa pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la llave para alcanzar la felicidad? ¿Cómo se puede llegar a ser feliz? Otra pregunta importante, ¿qué pasa cuando nos morimos? ¿Se acaba la vida ahí o continúa de alguna manera? La creencia en la vida después de la muerte es algo muy antiguo en la historia de la humanidad. Sabemos, por ejemplo, que los egipcios creían en una vida después de la muerte y pensaban que de alguna manera ese cuerpo que había perecido había que conservarlo para utilizarlo en esa otra vida. Sabemos que eso no tiene mucho sentido, pero es un reflejo de que realmente la creencia en la vida después de la muerte es algo muy antiguo en la historia de la humanidad. ¿Se acaba la vida cuando se muere el cuerpo o continúa más allá de esa muerte? Otra pregunta que algunas personas se habrán hecho, a lo mejor no, porque muchas personas dan por hecho que el nacimiento es el principio de la vida, pero otra pregunta que podríamos hacernos es si el nacimiento es el principio de nuestra vida o ya existimos antes de nacer. Si damos por hecho que el nacimiento es el principio de la vida, seguramente llegaríamos a la conclusión de que la vida es muy injusta, porque parece que favorece a unas personas y perjudica a otras. Por ejemplo, un niño que nace en un país donde hay guerra o donde se pasa hambre o en una familia que no lo quiere, parece que va a tener una vida muy difícil solo por el mero hecho de nacer en ese lugar y en esa familia. Si lo comparamos con un niño que nace en un país donde hay prosperidad, donde hay paz, o en una familia que lo va a querer, pues sabemos que esa vida va a ser mucho mejor que la del primer niño. Y si el principio fuera ese para todos, tendríamos que admitir que es injusto que parece que unos son favorecidos por el destino mientras que otros son perjudicados. Vamos a dejar también esa pregunta ahí en el aire sobre el nacimiento. ¿Es el principio de la vida el nacimiento? Otra pregunta que nos habremos hecho en algún momento: ¿por qué existe la maldad en el mundo? Sabemos que pasan cosas terribles en el mundo todos los días, asesinatos, violaciones,
guerras, genocidios han pasado, siguen pasando y parece que van a seguir pasando durante bastante tiempo. ¿Qué sentido tiene todo eso? Muchas personas argumentan el hecho de no creer en ningún ser superior, su ateísmo, precisamente argumentando que si existiera un Dios infinitamente bondadoso y poderoso, intervendría de alguna manera para arreglar los males del mundo. Y como no se observa que eso ocurra, llegan a la conclusión de que ese ser no existe. Pero uno se puede seguir preguntando por qué pasa todo esto. ¿Tiene algún sentido todo lo que pasa en el mundo? ¿Todo lo malo que pasa en el mundo? ¿O es una cuestión de puro azar? Todas estas preguntas sin aparente respuesta para muchas personas hacen que la mayoría de gente tenga la percepción de que la vida es muy injusta, porque está llena de muchos sufrimientos a los cuales no le encontramos un significado. Pero uno puede seguir buscando la respuesta a estas preguntas, y en mi búsqueda de respuestas personal yo sí que he llegado a una serie de conclusiones que me gustaría compartir con vosotros. A mí esas conclusiones me han ayudado a entender el sentido de la vida, y lo que más me ha ayudado sobre todo han sido los testimonios personales, los que han vivido otras personas y los que yo he podido vivir por mí mismo, porque es lo que más me ha ayudado a entender cuál es el sentido de la vida. Por eso me gustaría que habláramos de esos testimonios, por ejemplo, el de las personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte, las de aquellas personas que están en fase de terminar su vida en este mundo, las personas moribundas, las de aquellas que afirman recordar vidas pasadas y las que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Todas esas personas han vivido unas experiencias que son muy parecidas entre ellas y que han sido también objeto hoy en día de la investigación científica. Por eso me gustaría que habláramos de las conclusiones que han tenido todas estas investigaciones, porque creo que nos van a ayudar a responder a todas estas preguntas que hemos formulado. Hablemos primero de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué sería una experiencia cercana a la muerte? Pues una experiencia que han vivido personas que han estado en situación de muerte clínica. La muerte clínica sería un estado donde se te ha parado el corazón, has dejado de respirar y tu cerebro ha dejado de funcionar. Alguien podría decir, ¿y eso no es la muerte definitiva? En la mayoría de casos sí. Pero hoy en día, gracias a las técnicas de reanimación que existen, por ejemplo el uso de desfibriladores cuando una persona tiene un ataque al corazón, pues ha sido posible revertir ese estado y conseguir que esa persona vuelva a la vida y continúe con ella. Pues resulta que algunas de esas personas, durante ese tiempo en el que su cuerpo estaba clínicamente muerto, afirman haber vivido una experiencia que es muy parecida en todas ellas. A eso es lo que se denomina la experiencia cercana a la muerte. Vamos a describir brevemente cuáles son las etapas de una experiencia cercana a la muerte. La primera etapa sería la separación del cuerpo. Esas personas experimentan que se salen del cuerpo y una vez fuera de él, su conciencia sigue intacta, es decir, su personalidad es la misma, siguen pensando, siguen sintiendo y percibiendo todo lo que ocurre a su alrededor. La diferencia es que ya no lo hacen a través de los sentidos físicos. De hecho, al salir del cuerpo dejan de percibir cualquier sensación ligada al cuerpo. Y si estaban experimentando dolor porque hubieran tenido algún tipo de accidente, algún trauma, pues al salir del cuerpo dejan de sentir ese dolor. Pero eso no les hace perder su conciencia ni su identidad. Se sienten como un estado de ingravidez, como si no pesaran nada. Una vez fuera del cuerpo, algunas de esas personas experimentan lo que se denomina la experiencia del túnel con la luz al fondo, que es una especie de viaje que hacen a toda velocidad, al final del cual llegan a un lugar que describen como un lugar de mucha luz, de mucha paz, un lugar donde se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir. Y en ese lugar suelen tener un encuentro, o bien con seres queridos que ya han fallecido, o bien con seres que ellos describen como sus guías. Y en ese encuentro tienen un diálogo donde se les dice que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo y continuar con la vida.
Es entonces cuando súbitamente se produce el regreso al cuerpo, se meten de nuevo en el cuerpo y es entonces cuando recuperan las constantes vitales y continúan con la vida. Sin embargo, a partir de ese momento su vida ha cambiado para siempre. ¿En qué ha cambiado? Primera cosa, dejan de tenerle miedo a la muerte porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene buena pinta, por lo tanto no hace falta asustarse. Otra cosa que ocurre es que experimentan un cambio de valores. Generalmente las personas estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida, por tener trabajo, ganar dinero para pagar la hipoteca, para sobrevivir. Hay gente que quiere ser rica, que quiere ser famosa, que quiere ser sexy, todo el mundo machacándose en los gimnasios para tener tableta de chocolate, operación bikini, haciendo dietas, ese tipo de cosas. Pero estas personas que han vivido esta experiencia se dan cuenta que muchas de esas cosas no son tan importantes, sobre todo de la tableta de chocolate y la musculación, ya se dan cuenta que no lo es. Se dan cuenta que lo más importante de la vida tiene que ver con el desarrollo de los sentimientos de amor. Y por eso, a partir de entonces, empiezan a dedicar más tiempo a vivir de acuerdo con sus sentimientos y a valorar más las relaciones humanas. Fijaros hasta qué punto estas experiencias eran habituales, que hubo investigadores que dejaron de mirar para otro lado e intentaron saber qué hay de verdad en todo esto. Uno de los pioneros en el estudio de experiencias cercanas a la muerte es Raymond Moody, psiquiatra y filósofo norteamericano, que en los años 70 escribió artículos de investigación y un par de libros a nivel divulgativo titulados Vida después de la vida y Reflexiones sobre la vida después de la vida. Gracias al trabajo de Raymond Moody, otros investigadores se atrevieron a contar los datos o las experiencias que ellos habían recogido. Por ejemplo, el doctor Melvin Morse, pediatra que trabajaba en un hospital infantil y que había tenido casos de niños que habían estado en estado de muerte clínica y habían sido reanimados. Resulta que algunos de esos niños también habían vivido la misma experiencia que los adultos, la salida del cuerpo, el ir a un lugar maravilloso donde se encontraban con el abuelito o la abuelita que ya había fallecido o con algún otro ser que les decía que no se podían quedar allí porque los papás se iban a poner muy tristes, que tenían que volver. Con las palabras de un niño, la misma experiencia que los adultos. Esto también lo recogió en varios artículos de investigación en un libro titulado Más cerca de la luz, lo que revelan las experiencias próximas a la muerte de los niños. Otro investigador en este campo muy importante es el doctor Pim van Lommel, cardiólogo holandés, que en el año 2001 publicó él y sus colaboradores un artículo en la revista Lancet, que es una revista muy prestigiosa a nivel científico, donde se reportaba un trabajo realizado en Holanda con supervivientes de paro cardíaco. Un estudio que recoge casi 400 casos. Es el más completo que yo conozco sobre este tema. Y lo que observaban, entre otras cosas en el estudio, es que el porcentaje de personas que tenían una experiencia cercana a la muerte después de haber tenido un paro cardíaco era alrededor del 20%. Eso quiere decir que no es todo el mundo que ha tenido un paro cardíaco el que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, sería más o menos 1 de cada 5 personas. En diferentes estudios, incluido este, han intentado realizar una estimación de qué porcentaje de la población a lo largo de su vida va a tener una experiencia cercana a la muerte. Se ha calculado que es alrededor del 4%. El 4% de la población tendrá en algún momento una experiencia cercana a la muerte. Eso en España significaría alrededor de 2 millones de personas. Esto lo digo porque cuando se habla sobre el tema de la muerte se suele utilizar el tópico de no sabemos lo que hay porque nadie ha vuelto para contarlo. No es cierto. Sí que han vuelto, el 4% de la población ha vuelto para contarlo. Lo que pasa es que normalmente no lo suelen contar porque tienen miedo al que dirán, a la mala reacción de los demás. Pero hay bastante gente que ha tenido esta experiencia y para ellos a nivel personal
es una experiencia que les marca mucho, como digo, sobre todo en el perder el miedo a la muerte y la forma de vivir la vida a partir de ese momento. Pim Van Blommel tiene un libro publicado que se titula Consciencia más allá de la vida. Otros investigadores en este área son el doctor Peter Fenwick, neuropsiquiatra, y el doctor Sam Parnia, cardiólogo y doctor en biología celular. Ellos dirigen un estudio internacional que se llama Estudio AWARE, que intenta descubrir qué le pasa a la conciencia en estado de muerte clínica. Este estudio ha recogido datos de personas que han estado en situación de muerte clínica de más de 25 hospitales, sobre todo de Estados Unidos, del Reino Unido y de Canadá. Todo esto que veis aquí son publicaciones que proceden de la investigación del estudio AWARE. A nivel divulgativo, estos autores tienen también 2 libros. Uno se titula La verdad en la luz y qué pasa cuando nos morimos. Estos son otros investigadores en el área de experiencias cercanas a la muerte. Algunos los conoceréis, por ejemplo, el doctor José Miguel Gaona, es psiquiatra, a lo mejor lo conocéis porque sale mucho en Cuarto Milenio. Tiene un libro titulado Al otro lado del túnel y otro que se titula El límite. Jeffrey Long, Evidencias del más allá. Jean-Jacques Carbonnier, Las pruebas científicas de una vida después de la vida. O el doctor Enrique Vila, que ya falleció, que publicó el libro Yo vi la luz, sobre experiencias cercanas a la muerte en España. Todos estos investigadores han llegado a las mismas conclusiones. La primera de ellas sería que una experiencia cercana a la muerte no es ninguna alucinación, sino que es una experiencia real, que lo que nos está diciendo es que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Esa es la segunda conclusión importante de los estudios, que la conciencia, lo que nosotros somos, sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Vamos a hablar de las experiencias de las personas moribundas. Estas experiencias tienen en común con las anteriores el hecho de que las personas que las tienen afirman ver y conversar con seres queridos que ya han fallecido. Parece ser que el objetivo de ese contacto es preparar a esas personas para esa transición que van a hacer desde este mundo hacia el otro. Fijaros si eso es habitual, este tipo de experiencias, que cuando una persona está moribunda en un hospital, el personal sanitario se suele acercar a la familia y decirles: prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar. Mi pregunta es: ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? ¿Que ven a seres queridos que ya han fallecido? Esto es independiente de la creencia que uno tenga, es decir, que no pensemos que solo le pasa a personas que son creyentes. No, le pasa a ateos, agnósticos, cristianos, musulmanes, judíos, budistas, gente joven, gente mayor, en cualquier parte del mundo. Para mí esa coincidencia en el tipo de experiencia simplemente está reflejando que se trata de algo real, que si nos tomáramos la molestia de estudiar y conocer, nos daría muchas pistas sobre qué es lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Afortunadamente ha habido investigadores que se han tomado esa molestia, por ejemplo la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra, y el doctor Peter Fenwick, que lo hemos presentado antes, también se ha interesado por el estudio de las experiencias del final de la vida, que es como se llaman las experiencias de los moribundos. Ellos también han escrito libros y artículos de investigación, por ejemplo Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un amanecer, o Sobre la muerte y los moribundos, entre otros libros. Estos libros los suelo recomendar cuando pues me encuentro a personas que han tenido una pérdida reciente de un ser querido, porque son libros que dan esperanza, ¿no? Esperanza de que la vida no se acaba al morir el cuerpo. Peter Fenwick tiene un libro titulado El arte de morir, y también algún artículo de investigación realizado sobre todo en centros geriátricos, porque en esos centros pues hay mucha gente que muere cada día. Entonces el personal de estos centros pues tiene datos sobre
sobre el tipo de experiencias que tiene. Entonces empezaron a recogerlo de forma sistemática para saber, pues, con detalle qué es lo que le ocurría a esa gente. De hecho, cuando una persona estaba moribunda, empezaron a hacer sistemáticamente entrevistas a estas personas para ver si estaban teniendo algún tipo de experiencia y para recoger con detalle en qué consistía esa experiencia, confirmando que realmente esa visita o ese diálogo con seres ya fallecidos es algo frecuente y que ocurre en cualquier parte del mundo. Hablemos ahora de las experiencias de personas que afirman recordar vidas pasadas. Este recuerdo puede ser espontáneo, sobre todo en niños de corta edad, mientras que también se puede conseguir a través de hipnosis regresiva. También hay investigadores que se han dedicado a este tipo de estudios, a intentar averiguar si realmente es posible recordar una vida pasada y comprobar que el recuerdo es real. Por ejemplo, el doctor Ian Stevenson fue un médico y bioquímico, profesor de la Universidad de Virginia, que se dedicó al estudio de recuerdos de vidas pasadas en niños de corta edad. Lo que él intentaba cuando se le hacía saber que había un caso de algún niño que decía recordar una vida anterior, lo que él intentaba era recoger todos los datos que ese niño recordaba y luego intentar comprobar si realmente esos datos se correspondían con algo sucedido en la vida de alguien que ya había fallecido antes de que ese niño naciera. Si él conseguía comprobar, verificar que realmente eso era así, pues lo consideraba un caso real de recuerdo de otra vida. Pues en ese trabajo de investigación consigue una base de datos con más de 2.500 casos en los cuales se demuestra que realmente lo que esos niños recordaban había ocurrido en la vida de personas que ya habían fallecido antes de que esos niños nacieran. Y esto lo ha recogido en diferentes artículos de investigación y en algunos libros a nivel divulgativo, como 20 casos que hacen pensar en la reencarnación o niños que recuerdan otras vidas. El trabajo de Ian Stevenson ha sido continuado por Jim Tucker, también investigador de la Universidad de Virginia. Él ha escrito varios artículos y un libro titulado Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores. Hay personas que han recordado otras vidas a través de sesiones de hipnosis regresiva. Aquí tenéis un montón de autores que han escrito libros sobre este tipo de testimonios. Por ejemplo, Vida antes de la vida, de la doctora Helen Wambach. Vidas pasadas, que ha escrito el doctor Peter Fenwick con su mujer Elizabeth. Ya veis que Peter Fenwick se ha metido en todos los fregados. El doctor Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. El doctor Juan José López, es un médico de Cartagena, ha escrito el libro La respuesta está en el alma. Y el doctor Michael Newton, La vida entre vidas. Este último libro, el de La vida entre vidas, es un poco diferente a los anteriores. En la mayoría de libros lo que se hace es recoger testimonios de personas que recuerdan vidas anteriores. Pero en el caso del libro de Michael Newton, lo que estas personas recuerdan hace referencia a vida anterior al nacimiento, pero con recuerdos de una etapa en la que no se está ligado a un cuerpo físico. Es decir, que esas personas lo que recuerdan es la etapa anterior al nacimiento de la vida actual. Recuerdan que están en otro plano de la existencia en el cual están preparándose para la actual encarnación, tomando decisiones como qué tipo de pruebas van a enfrentar en la vida y con quién las van a vivir, decidiendo, por tanto, la configuración de las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, todo con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida actual. Otra cosa es que luego se cumpla, pero inicialmente esa es la intención. También existen personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. El contacto más habitual suele darse con seres queridos fallecidos recientemente, que bien a través de sueños vívidos o en estado de duerme-vela, en ese momento que no estamos ni despiertos ni durmiendo,
pues parece ser que es un momento de bastante sensibilidad en el cual esas personas que han fallecido se comunican con sus seres queridos que están en este plano, sobre todo para hacerles saber que ellos siguen vivos, que están bien, que no debemos sufrir por su destino, sino que lo que tenemos que intentar es continuar con nuestra vida y ser lo más felices posible, superar la pérdida y esperar pues el momento del reencuentro, que será cuando nosotros también vayamos al otro lado. Este tipo de experiencias es bastante habitual, lo que pasa es que muchas personas se lo callan por el miedo a la reacción de los demás, al qué dirán. Hay personas que tienen este tipo de experiencias, pero no solo limitado a cuando se muere un ser querido, sino que es un contacto más habitual. Yo suelo decir que tienen línea ADSL con el otro lado, porque es como que tienen facilidad para contactar con esos seres que ya han fallecido, y gracias a esa facilidad también del otro lado pues los utilizan para transmitir mensajes a sus seres queridos que no han podido hacer directamente, porque esos seres queridos no han podido comunicar con ellos, no han conseguido comunicarse con ellos. A esta capacidad se le llama mediumnidad, independientemente de que haya personas que puedan estar fingiendo este tipo de contactos, que los hay, o que se autosugestionen creyendo que es real pero no lo es. Yo creo que hay casos que merece la pena estudiar porque tienen pinta de que pueden ser reales. Pues a eso se han dedicado en la Universidad de Arizona la doctora Julie Beischel y el doctor Gary Schwartz. Ellos idearon un experimento para intentar comprobar si realmente es posible el contacto con personas fallecidas a través de mediums. Para intentar verificar esto, lo que hicieron fue un experimento en el que buscaron a personas, a estudiantes de la universidad que hubieran tenido la pérdida reciente de seres queridos, y les pidieron pues que aportaran información personal de esas personas fallecidas. Y luego buscaron a una serie de mediums que eran de confianza para ellos y les pidieron a ver si era posible que esas personas fallecidas contactaran y hablaran de su propia vida, dando detalles personales. Luego lo que hicieron fue comparar la información obtenida de los estudiantes con la obtenida de los mediums. Y cuando hacen esa comparación se dan cuenta que el grado de coincidencia entre las informaciones es altísimo, y solo encuentran que, como explicación posible a esa alta coincidencia, que realmente ese contacto es real, se ha producido. Quiero decir, el contacto con los fallecidos a través de los mediums se ha producido y de ahí se ha obtenido esa información, comprobando que coincide con la información obtenida por de los estudiantes. Esto ellos lo han contado en diferentes artículos de investigación y en un libro titulado Los experimentos después de la vida, donde presentan evidencias científicas de que realmente existe la vida después de la muerte. Y ahora viene el quid de la cuestión, lo que yo llamo informaciones del otro lado, que nos van a servir para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo. Acordaos, más o menos era de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de la vida y de todo lo que pasa en ella. Una de las cosas que se nos dice es que en realidad todos nosotros somos inmortales y que la vida física no es más que un instante de la vida real, y que esa vida real nunca termina. Es decir, que la muerte del cuerpo físico no sería el final de la existencia, solo una etapa de transición hacia una existencia en otro plano, en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. También se nos dice que existe un plan para cada uno de nosotros, que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, a base de experimentar en el plano físico con libertad, y que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad, sino que forman parte de ese plan, que pretende que esas experiencias nos sirvan para evolucionar. Es importante que sepamos que
lo que ocurre en esta vida, el argumento de esta vida está muy relacionado con lo que hicimos en vidas anteriores. Todo eso tiene un propósito, el que aprendamos a amar. Para mí la palabra evolucionar, que tanto se utiliza hoy en día, significa precisamente eso, aprender a amar. Y para aprender a amar, para poder evolucionar, es necesario conocer cuáles son las reglas del juego, lo que yo llamo las leyes espirituales. Para mí esas leyes son básicamente 4: la ley de la evolución, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Vamos a empezar hablando de la ley de la evolución. Esta ley lo que dice básicamente es que el destino de todos nosotros es evolucionar de forma indefinida con el objetivo de ser cada vez más amorosos y, gracias a ese amor, más felices. Por tanto, no puede haber evolución si no se desarrolla la capacidad de amar, ni tampoco se alcanza la sabiduría si no se desarrolla la capacidad de amar, ni se puede alcanzar la felicidad. También es importante que sepamos que esa evolución depende de nuestra voluntad y nuestro esfuerzo. Porque desde el punto de vista de la ley de la evolución, todos somos creados iguales, como un principio espiritual primario, ignorante de todo, pero que tiene la potencialidad de aprenderlo todo. Podríamos decir que es como una semilla espiritual, una chispa vital que en el inicio desconoce todo, pero que tiene la potencialidad de aprenderlo todo. Ese principio espiritual, a raíz de ir ligándose a las formas del mundo material, se va a ir desarrollando, va a ir aprendiendo. Primero se ligará a las formas del reino mineral, todavía no existe vida biológica, pero ya existen energías, es una etapa muy primitiva del proceso evolutivo. Luego a las formas de vida del reino vegetal, luego a las del reino animal, desde las especies más simples a las más evolucionadas, y cuando ese principio espiritual se ha desarrollado lo suficiente como para tomar conciencia de su propia existencia y ya tiene capacidad para decidir por sí mismo, es cuando comienza la fase humana de la evolución. Una fase que no es el final del proceso evolutivo, sino una etapa más. Por encima de esa etapa hay otras, de las cuales no vamos a hablar ahora, pero el objetivo de todo ese proceso es que ese principio espiritual primario poco a poco se vaya convirtiendo en un espíritu con conciencia propia, que vaya siendo cada vez más amoroso. Por tanto, desde el punto de vista de la ley de la evolución, el principio de la vida no es el nacimiento del cuerpo físico. Lo que ocurre cuando un ser es concebido es que un espíritu se liga a ese cuerpo para vivir una vida física, que será una de tantas de las que ha vivido. Esa experiencia en el mundo físico le ayuda a aprender. Y cuando el cuerpo físico se estropea definitivamente, el espíritu se despoja de él y regresa al mundo espiritual, en el cual continuará viviendo y aprendiendo. Una de las primeras cosas que hará cuando regrese es repasar todo aquello que ha hecho en la vida física para tomar conciencia de los errores y de los aciertos. En ese mundo espiritual seguirá, como digo, aprendiendo y viviendo hasta el momento en el que sienta la necesidad de ponerse a prueba en aquello nuevo que ha aprendido. Es entonces cuando regresará al mundo físico, encarnando de nuevo en otra familia, con otra madre, para vivir de nuevo otra vida, con unas pruebas diferentes o semejantes según lo requiera su evolución. Y este ciclo de ir y venir de este mundo al otro y de nuevo vuelta a este, se repite en multitud de ocasiones, pero no de forma indefinida. Llega un momento en que el espíritu está suficientemente avanzado como para no necesitar encarnar para seguir evolucionando. ¿Eso es el final de la evolución? No. Sigue evolucionando, pero en planos más sutiles de la existencia. Pero hasta que ese momento llegue, a todos los que estamos en este mundo todavía nos queda muchísimo.
Esto lo digo porque he escuchado decir a personas que ya creen en la reencarnación que esta es su última vida, que ellos ya no van a reencarnar más. Cuando yo escucho eso pienso, esos son tus ganas. ¿Por qué decimos esta es mi última vida, no voy a reencarnar más? Porque estamos cansados de la vida, estamos tan agotados, hemos sufrido tanto que estamos deseando descansar tranquilamente y no volver a pasar por lo mismo o por un sufrimiento semejante. Pero no deberíamos ver el hecho de encarnar como una circunstancia de sufrimiento, sino como una oportunidad de aprendizaje. Necesitamos encarnar para seguir avanzando, porque cuando encarnamos se dan las circunstancias necesarias para ponernos a prueba en aquellas cosas que creemos que hemos aprendido. Yo suelo comparar la encarnación con el examen práctico de conducir. El examen de conducir tiene el teórico y tiene el práctico. En el teórico tú puedes sacar muy buena nota, pero luego puedes ir al práctico y suspender, porque en realidad es ahí donde se pone a prueba si realmente has aprendido lo suficiente. Pues la encarnación es el examen práctico. Cuando estamos en el mundo espiritual aprendemos mucha teoría, pero necesitamos venir al mundo para poner en práctica esa teoría. Allí estamos muy ayudados, tenemos muy presente la ayuda de nuestros mentores espirituales, y es todo, digamos, está todo muy bien montado, y el esfuerzo que tenemos que hacer es menor que cuando encarnamos. Cuando encarnamos, digamos que tenemos que sacar muchas cosas de nosotros mismos, y tenemos esa ayuda espiritual tan grande que tenemos en el otro plano, aquí está más limitada. Por eso aquí es donde realmente nos ponemos a prueba en cómo estamos a nivel evolutivo. Por tanto, las circunstancias de la vida, que a lo mejor antes pensábamos que eran una fatalidad del destino, desde este punto de vista de la ley de la evolución, tienen un propósito: ayudarnos a evolucionar. Nosotros, antes de venir aquí, elegimos con quién encarnamos y dónde encarnamos y en qué circunstancias. O sea, el nacer en un lugar del mundo u otro, en una familia u otra, no es casualidad, sino que es algo que decidimos nosotros, con el propósito de que eso nos ayude a evolucionar.